Pues decía ya, la oreja de Van Gogh ya es pues como nostalgia, ¿no? Que sí, la oreja de Van Gogh con Leonel. Y le aprecio mucho a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora, que me haya aceptado esta llamada hace un instante, como le transmitimos. Primero hizo la declaración de Andrés Manuel López Obrador como presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. La votación fue por unanimidad de los 7 magistrados y enseguida le entregó la constancia. Janine Otálora es la primera mujer en la historia de México que entrega una constancia de mayoría, una constancia de presidente electo a un ahora ex candidato presidencial. Así es, Joaquín, la primera mujer en la historia, la 4ª vez que lo hace el Tribunal Electoral, pero nunca había sido una mujer que entregara la constancia de presidente electo. Ni nunca había sido tan suave, si nos vamos a lo que fue 2006, 2002, incluso 2000, nunca ha sido tan tersa como ahora. Sí, fue, como te decía en la última plática, una elección totalmente sui generis, con actores aceptando los resultados la misma noche de la jornada electoral, la ciudadanía votando masivamente a favor de un candidato que hoy ya es presidente electo. Entonces, muchas lecciones tendremos que aprender de esta jornada electoral, de todo este proceso. Dime una cosa, ya termina el proceso de la elección presidencial. Así es. Faltan todavía diputados federales y senadores, ¿no? Exactamente, todavía tenemos hasta el 23 de agosto en Sala Superior para resolver las últimas impugnaciones de diputados, senadores de mayoría relativa, y una vez que estén resueltas, el Instituto Nacional Electoral sacará el cómputo final para hacer la distribución de los senadores y diputados de representación proporcional. Y eso seguramente se va a impugnar con nosotros, y el proceso federal concluye el 30 de agosto. Antes, va a terminar el proceso el 30 de agosto. Antes tenían de plazo hasta el 6 de septiembre, ¿no? Para la declaración del presidente electo. Exactamente. Y este año concluiremos unos días antes. Sí, porque pues tienen que tomar posesión. Bueno, tienen que protestar diputados y senadores el 29 de agosto y ya instalarse el 1 de septiembre, ¿no? Así es, la instalación ya del Congreso de la Unión, un Congreso paritario, además hay que decirlo, por primera vez en nuestra historia, y eso es algo muy importante. Bueno, paritario porque así lo obliga la ley, no porque responda a una voluntad real, sí, de esta paridad. Exactamente. Sí, porque hay que señalar una cosa, es paritario porque es obligatorio por ley, que también hay que señalarlo, ¿sí? Sí, que tienen que presentar 50% de candidaturas mujeres en efecto, y eso abrió muchísimas más posibilidades para las mujeres de ser votadas. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, de los 62 son 31 y 31. Sí. Ya sé que eso no pasa por tu resorte, pero ese es un dato cierto, 31-31. Sí, que es la paridad perfecta ahí, digamos, la paridad realmente. Ahora dime, ¿ves algún conflicto con el tema de diputados y senadores? ¿Cuántas impugnaciones tienen? Han habido muchas, pero la mayoría que ya revisamos de las sentencias de las salas regionales, que las conocen antes que nosotros, la mayoría confirmamos lo que había dicho la sala regional. Ahorita nos va a llegar el caso de Chiapas, en donde se anuló una fórmula de candidatos a diputados por la cuota indígena. Sí, una farsa eso, ¿verdad? Que alguien se disfrazó de chamula y dijo, órale, vámonos. Yo soy candidato indígena. Subió la siguiente fórmula. Hay otra elección, una elección de diputado en Chiapas que fue anulada por la sala regional. Seguramente ya está impugnada aquí. Lo revisaremos en estos 10 días que vienen para poder determinar si confirmamos o revocamos la nulidad de la elección. Y algún tema de senador
Sí, en Nuevo León, ¿no? En Nuevo León el PAN impugnó la victoria de los, pues con toda razón, de los senadores, de los candidatos de Movimiento Ciudadano. Pues si Movimiento Ciudadano no existe en Nuevo León. Exactamente, entonces hay 2 que 3 temas, pero que son los menos. Yo creo que habrá quizá más impugnaciones en la distribución de representación proporcional que en lo que toca como parte fuerte de mayoría relativa. O sea, el tema de los pluris, ¿no? Así es, los famosos pluris, sí. ¿Algún día desaparecerán? ¿Tú qué opinas, Yanino Talora? ¿Puedes dar una opinión de los plurinominales? Mira, yo creo que está la visión de reducir el costo del poder legislativo, reduciendo los plurinominales, pero también habrá que reflexionarlo muy bien porque a la vez es lo que garantiza la representación de las minorías políticas. Entonces, es un tema que se tiene que debatir mucho más a fondo y más allá de un factor económico. Me parece que la pluralidad política es algo indispensable en cualquier democracia, vaya. Entonces, al reducir las pluris, lo que se hace es reducir las posibilidades de que la oposición tenga más curules en el Congreso. Ahora, bueno, de las nuevas minorías, ¿no? PRI, PAN, PRD, porque ahora la mayoría es Morena. Luego, en el Senado le sigue el PAN, pero muy distante, con unos 85 diputados. Y luego resulta que el PT en la Cámara de Diputados es tercera fuerza electoral. Sí. Y pues el PRI tiene en el Senado, ¿qué? 14 senadores. Así es, sí. Y 45 diputados. El PES tiene más senadores en la Cámara de Diputados con 55 que el PRI. Exactamente. Ha habido un cambio del panorama político en cuanto a las representaciones partidistas, que también habrá que ver cómo evoluciona todo esto en el primer año que vendrá, cómo se comporta la oposición y cómo se comporta la mayoría. Pero sí es un gran cambio político en el país. Totalmente. Ya es una nueva composición. Yanino Talora, dime una cosa, presidente del Tribunal Electoral. ¿Sí desaparecen el PES, el Partido Encuentro Social y el PANAL? No es definitivo. Todavía tenemos que acabar de revisar las impugnaciones de las legislativas, diputados, senadores, para sacar el cómputo final de esa elección. Si se mantiene la nulidad de un distrito o en caso de que la Sala Superior anule alguno, no lo sé, habrá que llevar elecciones extraordinarias. Entonces es un tema que todavía no es definitivo, no está cerrado. Dime una cosa, por favor, Yanino Talora. ¿Puede mantener el PES registro en algunos estados y perder el registro nacional? Así es, y se da en muchos casos. Se ha dado con el partido, lo que era el PSD, el Partido Socialdemócrata, que tenía registro en partidos, lo había perdido a nivel nacional. El Humanista lo perdió a nivel nacional y lo conservó un tiempo en 1 o 2 estados. Es algo que suele suceder, ya que es en base a las votaciones locales que se determina el registro local. Lo que pasa es que estos dos partidos, el PANAL y el PES, quieren obtener en los tribunales lo que no obtuvieron en las urnas. Tratar de impugnar, en efecto, ya sea a nivel de la presidencial, que se recontaran en algunos distritos las actas de manera a asegurarse de que no había votos a favor de ellos contabilizados a favor de alguna otra fuerza política. Esas eran las impugnaciones en el ámbito presidencial. Bueno, entonces este mes es de intensa actividad y termina el proceso electoral del último de agosto, ¿es correcto? Exactamente, el federal termina el 31 de agosto. Bien, Yanino, muchísimas gracias por contestarme el teléfono hoy en este día. Pues la verdad es un día histórico y te lo aprecio mucho. No, muchas gracias por el espacio, Joaquín, y un saludo al auditorio. Igualmente, Yanino Talora, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo voy a unos anuncios y después de los anuncios está aquí Paco Ignacio Taibo II con este